Hablaremos esta noche de Girolamo Savonarola, un hombre que se instaló en el poder en Florencia ya a fines del siglo XV. Savonarola descendía de una familia de Padua, de cierto rango, era el tercero de 7 hijos. Estudió medicina porque el padre, que era médico, lo obligó. Le habrá dicho: estudia medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió enseguida en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la Iglesia, acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes en Savonarola. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno, lo cual es cierto. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias. Modera tus penitencias o te rompemos el alma. Pero no había caso. Savonarola entró en un claustro boloñés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Parece que empezó a mostrar dotes oratorias especiales, digo, en otros foros, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Y allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron. Se golpeaba el pecho, se golpeaba el pelo, se golpeaba. En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Eso lo hizo pensar que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes, y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. ¿Vio cómo es uno? Ya lo visitan 3, 4 ángeles y se cree andar a saber quién. Los fieles, ante estos discursos de Savonarola, se exaltaban, rompían en llanto y se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes e incluso al Papa. No se salvaba ni el propio Lorenzo de Medici, que era, digamos, Lorenzo el Magnífico, el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo, pero Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno, contraponiéndole a un franciscano famoso por su elocuencia. Pero esa apuesta fracasó también. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba enormemente. Lorenzo de Medici murió en 1492 y lo sucedió Piero de Medici. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que, sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, por ejemplo, la muerte de Lorenzo, pero también la muerte del Papa Inocencio y la invasión, 2 años después, de Carlos VIII de Francia. En realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés. Tenía la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos iba a imponer el orden y a reformar las costumbres. Bueno, en realidad no era el más indicado para reformar las costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola, porque fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Fue el que trajo la sífilis a Francia al regreso de su viaje a Nápoles. Por eso se la llamó en Francia el mal de Nápoles. Cierto es que algunos dicen que no es que llevó a Francia la sífilis al regreso de Nápoles,
sino que las trajo a Nápoles cuando vino de Francia, por lo cual en Nápoles la sífilis se llama el mal francés. Bueno, hemos contado aquí muchas veces las aventuras de Carlos VIII de Francia, la espera de la pobre mujer que lo amaba, ¿no? Y cómo este hombre saltaba de cama en cama. Bueno, de ese rey esperaba Savonarola una reforma rigurosa. Bueno, así es la cosa. Cuando Florencia se rindió sin combatir, los Médicis también se rindieron. Savonarola se alegró muchísimo. Si venía un extranjero invocando valores, enseguida Savonarola se ponía contento. Mirá, decía este muchacho Carlos VIII, que viene aquí en nombre de la libertad. Se reunieron 20 notables florentinos y se diseñó una república, bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatabla. Y Florencia conoció uno de los períodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio, echaron a los homosexuales, y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a esas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañías de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores y dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde se destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor, bueno, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara en la tierra, o que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo. Bueno, qué sé yo. Pronto llegaron los odios, aparecieron los franciscanos. Savonarola era un dominico, ¿no? También los nostálgicos del principado de los Médicis. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Piagnoni a los secuaces, a los llorones, los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraban. Los encuentros violentos entre los arrabbiati y los Piagnoni eran cosas de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, ¿no?, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Alejandro Borgia. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Girolamo Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Por eso, en julio de 1495, Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus actos. Savonarola no asistió. Bueno, resumamos un proceso que fue largo y complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas de Savonarola, cientos de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos, pero las amenazas fueron vanas. Savonarola decía: la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia. Todo lo hacen por dinero. Van al coro a vísperas y oficios porque allí hay ganancias. Venden los beneficios, venden los sacramentos, lo venden todo. Al llegar la tarde uno va al juego y el otro a la concubina. Todas esas cosas las decía Savonarola con esta misma voz. Lo amenazaron con la excomunión. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios. Y entonces lo excomulgaron nomás. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder en forma contundente. Y el franciscano Francesco di Puglia lo invitó a la prueba del fuego. Dijo di Puglia: yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a ese sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenedlo por un verdadero profeta. Vamos, una ordalía.
el juicio de Dios. Se trataba de lo siguiente: los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso lo llamaban un debate. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola, que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba de que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a Di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y así fueron los dos, el da Pescia y el Di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense, ¿no? Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión. Bueno, también llegaron los otros. Hubo discusiones, los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada y le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al fuego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso. Bueno, toda es una chicana, ¿no? No, que entre el primero. Al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y de otro y no hubo ordalía. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. ¿Para qué vinimos si no? Y el pueblo se indignó. Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los arrabbiati asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron a la señoría para que lo juzgaran. Y allí dio su última profecía a Savonarola, la que indicaba que sería muerto. Y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la piazza de la Signoria. Una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas y unos cuantos gritaron: ¡milagro, milagro! Pero Savonarola ya estaba muerto. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, pero los guardias lo impidieron. Cuando las autoridades fueron informadas de eso, mandaron a que se arrojaran al Arno, al fiume Arno, los restos de Savonarola. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento. Aseguran que heredó el fervor moral, la sencillez intelectual de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató ingenuamente de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad, los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola, recordado en Florencia. Ahí se recuerda el lugar donde lo quemaron, ¿no? El lugarcito. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? ¿Qué sé yo? El mismo Savonarola, qué sé yo, al primer Savonarola, al segundo, yo qué sé. Al otro, al que iba en lugar de él a quemarse, a Pescia, a Natalio Pescia, ese el jugador de Boca, y a toda la pobre gente de Florencia, que durante ese breve interregno debió soportar 1000 prohibiciones, no te dejaban hacer nada. A los jugadores de Florencia, a los de los bailongos, a las muchachas, a los que las murgas de carnaval, todos esos que sufrieron durante la época de las prohibiciones de Savonarola. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones alusivas y hemos encontrado un gato que toca don Eduardo Falú en solo de guitarra. Este gato se llama Entre las brasas, así que fue escrito evidentemente en conmemoración de la condena de Girolamo Savonarola.